Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9 de la mañana aquí en las tierras centroamericanas. A nuestra vista tenemos el Océano Pacífico, porque tenemos la dicha de haber amanecido hoy con un clima bastante agradable, el firmamento bastante iluminado, despejado, y obviamente el horizonte también infinito, así como infinito es el horizonte del buen vivir. Estamos, amigas y amigos, en este su programa La Hora Constituyente, eh, cuando son las 9:02, como normalmente lo hacemos en la medida en que la vida nos permite, miércoles a miércoles de 9 a 10 de la mañana, para ir abonando, para ir aportando a los intentos, a los caminos de cambios estructurales que se va emprendiendo en los diferentes países del continente. Pues este programa tiene esa finalidad: abonar a la construcción del sujeto constituyente, ojalá plurinacional, y también abonar o argumentar elementos argumentativos a las ideas de cambios estructurales que deberían de contener las nuevas instituciones, los nuevos ordenamientos jurídicos y ojalá también los nuevos proyectos de vida que surjan de estos procesos constituyentes. Para hoy está anunciado, como ustedes lo han visto en la pantalla inicial, eh, comunicación intercultural decolonial y sus desafíos. Sí, ese es el tema que nos reúne hoy. ¿Y por qué estamos con esto de la comunidad? Voy a activar yo ingreso libre. A ver, desde aquí, habilitar espera. No vamos a habilitar espera. Ahora sí, todos pueden ingresar. ¿Por qué estamos abordando este tema? Porque este 22 de noviembre, como ya está también anunciado, vamos a tener el encuentro, la reunión de comunicadoras y comunicadores de diferentes países, de diferentes pueblos del continente, que en buena medida estamos acompañando las luchas, las agendas de los pueblos. Va a ser un encuentro presencial en vísperas del segundo encuentro continental de Villa la Soberana, donde nos reunimos pueblos de diferentes países. Al momento están confirmados pueblos, organizaciones de 16 países. Y en ese sentido, voy a pedir que ingresen por favor con micrófono apagado. Voy a apagar aquí los micrófonos. Lilian está allí. Muy bien. En ese sentido, pues estamos haciendo hoy este adelanto: comunicación y sus desafíos. Para eso está anunciada la participación de nuestra compañera Alejandra, del espacio de Sputnik Radio. Conocemos a ella por el programa que hace ¿cómo se llama tu programa? Programa, lo vas a decir, Alejandra. El Telescopio se llama, que por cierto también lo pasamos en Radio Victoria, y los que están escuchándonos en Radio Victoria, tanto en línea como también en AM, en este momento, ahí tienen a la compañera que solo la veían, la escuchaban de oídas, ahora la pueden ver. Alejandra Petroni es una de las productoras de ese programa y ella nos va a hablar de ello. Va a estar con nosotros en esta tertulia José Atupaña, del ROCINACU Internacional, desde el área andina del Ecuador, aunque articula también diferentes actores, diferentes comunicadores, siempre acompañando luchas de los pueblos. Hemos visto a él en varios programas, en varios espacios también participado como invitado, y también lo hemos tenido ya en otro momento. Marlene Castro va a estar desde el espacio de Amapola, de México. Es un espacio de comunicación también, se mueven a nivel del Internet, que también va a estar conversando con nosotros. Y ya está Liliana Pérez, y ¿quién más? Había alguien más ahí en la sala, seguramente van a ingresar más personas, y pues van a estar hablando sobre. Entonces, esas tres personas conversaremos cuál va a ser la metodología. Inicialmente se presentan nuestros tres invitados. Ellos van a hablar por un lado, ¿no?, qué es lo que están haciendo, ¿no?, en cuanto a comunicación, sobre todo las partes más innovativas, innovadoras que puedan estar haciendo, porque de eso se trata, ¿no?, para compartir, ir conociéndonos también entre los que vamos a participar en el encuentro. Y en segundo momento, qué es lo que deberíamos hacer, ¿no?, para que la comunicación efectivamente estemos articulados como comunicadores, y ojalá con una perspectiva intercultural y también decolonial, es decir, dejar de seguir los patrones de la comunicación colonial, colonizante y colonizadora por un lado, y por otro lado también establecido por la hegemonía cultural, ¿no? Esto es el programa La Hora Constituyente. Voy a dejar el micrófono mientras no está todavía Maricielo ya está. Muy bien, Maricielo, podrías, por favor, te voy a dejar compartir, te voy a poner como anfitriona. A ver. Ahora sí.
Ahora sí puedes compartir la pantalla. Vamos a mostrar en primer lugar, antes de iniciar la conversada, si tienes la programación del día 22. También es un objetivo también es esto, de motivar a la gente que nos va a estar siguiendo el día 22, qué temas vamos a abordar en el encuentro. Solamente vamos a mencionar los temas, ¿no? Los responsables también que estaban en el programa ya, y así vamos a ir avanzando. No sé si tienes, Maricielo, ¿ya estás por ahí? No está todavía Maricielo, entonces continuaremos. Muy bien, por favor, vamos a hacer la ronda de presentaciones. Alejandra, por favor, preséntese, y luego José, y finalmente Marlene. ¿Quién es Alejandra? La audiencia no los conoce, así es que también preséntese a los que están en sala. Adelante, por favor, Alejandra. Micrófono, por favor, micrófono. Hola. ¿Me escuchan? No hay problema. Jorge, ya estamos en transmisión. Por favor, apagamos micrófonos. Alejandra, por favor. Sí, pero... Sí. Alejandra, la escuchamos. Tuvimos problemas con Alejandra. Entonces vamos contigo, José. Seguramente Alejandra salió de la sala, volverá. Vamos contigo, José. Preséntese quién es José Atupaña. Adelante, por favor. Sumaq punlla kashkakachun tukuykunawan, astawanka tukuyshunwan, napani, ullarini, ñukanchik kay Avialapi kawsaq runakuna astawan ñawpaman katikushkamanta. Siempre es gratificante el encontrarnos como pueblos, el encontrarnos como quienes estamos en este proceso, en estos sueños de hacer minga. Un abrazo fuerte, por supuesto, desde Ecuador, desde los pueblos, las 14 o 15 nacionalidades actualmente que en este proceso de autoidentificación se van asumiendo, y también algo más de 18 pueblos indígenas del Ecuador. Por supuesto, un abrazo fuerte. Soy comunicador, apasionado por ir encontrando el caminar y en qué medida uno puede ser útil en ese espacio. Y para eso hemos conformado este espacio comunicacional como es Rixinacui. Rixina, conocer, Rixinacui, el conocernos. Porque si no hacemos este ejercicio, lamentablemente, por más maravilloso que sea, o por más que requieran ayuda, si no conocemos, creo que es algo bastante difícil en que podamos encontrarnos. Siempre a las órdenes, y un abrazo fuerte a todos, a Alejandra, a Marlene, por supuesto, Oliantay, y a todos los amigos que están en la sala, como también en exteriores. Muchas gracias. Ahí está entonces José Atupaña desde Ecuador, desde la cintura del continente Aviala. Vamos contigo, Marlene, y luego regresamos con Alejandra. Marlene, por favor. Muchas gracias, Ollantay, y pues es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Yo estoy desde Guerrero. Guerrero es un estado al sur de México y soy parte del colectivo Amapola Periodismo Transgresor. Es un medio nativo digital. Estamos en la capital del estado de Guerrero, pero cubrimos toda la entidad. Y pues nuestras principales coberturas pues tienen que ver con pues los movimientos en los pueblos, en las comunidades, y hemos cubierto muchísimo en Guerrero el tema del extractivismo minero. Es un gran problema en la entidad. Muchísimo gusto gracias por esta invitación, y es un gusto enorme estar con ustedes. Muchas gracias, Marlene. Son las 9:11. Estamos haciendo en este programa La Hora Constituyente una conversada, una aproximación sobre los retos y desafíos de la comunicación intercultural y decolonial. Tema, por cierto, que nos reúne este 22 de noviembre
en Guatemala país. Y la mayoría o todos los que están en sala en este momento, que por cierto son como unos 4 o 5, también van a participar en esa sala. Y la idea era que se reunieran todos los que están ya confirmados para participar en este espacio, comunicadores y periodistas, para que tuviéramos nuestro primer encuentro virtual. Pero bueno, se irán sumando. Voy contigo, Alejandra. ¿Ahora sí me escuchan? Adelante, por favor. Hola, sí, buenos días. Yo soy Alejandra Patrone. Estoy aquí en Montevideo, Uruguay. Soy periodista, conductora del programa Telescopio, que es un programa de análisis político de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Tenemos varios temas en agenda. Queremos llevar la realidad de América Latina al resto del mundo. Y estamos trabajando intensamente en todo lo que tiene que ver con las luchas de los pueblos originarios en esta revisión histórica de la que todos somos parte y en la que tenemos que colaborar, ¿no? Poder empoderar a través de los medios de comunicación la voz indígena. Es un enorme placer poder estar con ustedes y compartir todas las experiencias que hemos tenido y enriquecer este diálogo juntos. Muchas gracias, Alejandra. Amigas y amigos que nos están siguiendo en la Radio Victoria. Este programa lo estamos transmitiendo y los transmitimos siempre en las cuentas de Facebook Live de Codeco Guatemala, donde tenemos bastantes seguidores. También transmitimos en CPO y La Mirada de los Pueblos, que es la otra organización hermana que también tiene bastantes seguidores y también bastantes comentarios. Y comenten, por favor. Transmitimos en el canal de Codeco de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, donde si tú me estás escuchando por internet o por AM, escuchabas a Alejandra solo por oídas. Ahora la estás viendo, Alejandra es la que produce. El programa Telescopio lo transmitimos en Radio Victoria a las 10, de 10 a 10 y 20, porque son 20 minutos de producción que tienen ellos, envían todos los días. Muchas gracias por eso, Alejandra. Y entonces ahí estoy conectándote con la audiencia que te sigue todos los días en ese espacio. No se trata de hacer campaña, pero sí tenemos que conocernos entre los que estamos haciendo trabajo aquí. Muy bien, Alejandra. Muchísimas gracias. Es un honor poder compartir con todos ustedes y que de alguna manera no solo seamos una voz, sino que comenzamos a vernos las caras, algo muy, muy importante a la hora de poder comunicarnos y poder poner luz a las necesidades de las distintas comunidades a nivel de la región, ¿no? Qué importante poder estar cada vez más conectados. Y bueno, tu programa también lo permite. Muy bien, gracias, Alejandra. Entonces, Cristian y Luis Emilio están contentos en cabina seguramente, porque siempre preguntaban, ¿no?, esas voces que escuchan, ¿de dónde vendrán? Vamos contigo entonces, Alejandra. La pregunta para ti era, háblanos por favor, en cuestión de 5 minutos, ojalá, tus emprendimientos y aportes a la comunicación desde la agenda de los pueblos. Es decir, ¿qué es lo que van haciendo y qué les motiva a innovar? Porque lo del telescopio a mí me llama la atención, es una innovación, normalmente no es la radio tradicional, y una ventaja, que la radio envejeció bien, entonces en ese sentido se va recreando. Cuéntanos de eso, por favor, Alejandra. Sí, nosotros nos dimos cuenta que cuando tratamos de poner sobre la mesa temas de América Latina a nivel internacional y poder empezar a influir en la agenda entre todos, los temas de los pueblos originarios quedan relegados. Las luchas sociales quedan un poco atrás por la inmediatez, y eso queríamos buscar la forma de que no suceda, ¿no? Como forma de aporte, desde nuestro programa Telescopio, intentamos de alguna manera poder empoderar a las voces indígenas, y en esto tiene mucha importancia el papel que juegan los medios de comunicación para poner sobre la mesa temas de suma importancia que han sido sacados de esta agenda política y social que les vengo mencionando por el simple hecho de estar relacionados a los pueblos originarios. Nosotros creemos firmemente que hay que profundizar este proceso de poder influir en esa agenda política y social y de alguna manera poner luz en los intereses comunitarios que son tan importantes. Hay que volver al conocimiento ancestral, hay un gran desconocimiento. Uno cuando habla, cuando entrevista, ve que encontramos que había un vacío y dijimos, bueno, aquí tenemos que comenzar a delinear nuevas formas de comunicaciones para poder llegar a todos, al que esté informado, pero también al que no sabe, para que comience a meterse en los temas de la tierra, de la defensa del medio ambiente. Y todo esto requiere poder comunicarnos, expresarnos, oírnos, para poder trascender y derribar todos los muros que están quedando, ¿no? Nuestra tierra se está desangrando por conflictos, lo vemos día a día,
las multinacionales están priorizando las ganancias, la usura, el rédito económico por encima de los seres humanos. Hay que hablar lo que vivimos con la Amazonía, ¿no? Y esos incendios y ese descuido que llama la atención 2-3 días, ¿no? Es la alarma internacional, pero después el tema se deja de lado como que no fuera una catástrofe humanitaria. Hace poco se cumplieron los 530 años de lucha y resistencia, ¿no? Así nos gusta llamarlo a nosotros, y nos dimos cuenta que debemos desatender esa historia mal contada, ¿no? De que Cristóbal Colón nos descubrió, nada más lejano. Y se fue descartando la existencia de los pueblos ancestrales, se perdió mucho en todo este camino y en este proceso de descolonización tan interesante. Cómo me gusta esa palabra, descolonización, ¿no? Un proceso tan importante al que asistimos cada vez más. Y cuando me toca entrevistar a un líder indígena, se mantiene siempre en pie esa lucha, ¿no? Contra la discriminación y la justicia histórica. Lo que les comentaba, la defensa de los territorios, de la madre tierra, está presente en todos estos discursos. Nos ha tocado dar noticia de la muerte de líderes sociales, violencia, desapariciones, los desalojos que se están dando. Es una constante que nos duele y que nos llama a la unidad de nuestros territorios para poder ejercer los derechos que fueron arrebatados. Y creemos que la radio y los medios son una herramienta fundamental para poder apoyar de la manera que sea, aportando un granito y cada vez más y cada vez poder trascender e ir más allá para combatir estas injusticias. Han habido avances desde la lucha social que está sacudiendo a varios gobiernos y les habla de igual a igual, pero seguimos con varios oídos sordos, y es allí donde la capacidad de comunicarnos, de poder compartir los intereses comunitarios y experiencias deben potenciarse y sonar con cada vez mayor fuerza. Y eso es lo que pretendemos hacer humildemente desde Telescopio. Hablamos sí de varios temas, pero siempre le buscamos la vuelta para que en la agenda estén primando los temas que nos interesan en este continente, ¿no? Bien, Alejandra Petroni, conversando con ustedes desde Uruguay, la que produce el programa Telescopio, narrándonos esas razones, esas motivaciones del por qué opta por estos temas candentes, que por cierto, muy poco tocado, abordado hoy. Desde el 6 al 18 se está reuniéndose, por ejemplo, cerca de 200 países en Egipto para ver cómo frenamos el cambio climático. Pero nadie se está preguntándose cómo cambiamos nuestro estilo de vida o el sistema hegemónico, ¿sí? Que es el que está generando este problema. Es lo que aborda Telescopio. Ahí lo tienen. Voy contigo, José Atupaña. Son las 9:19 en este programa La Hora Constituyente. José Atupaña también es bastante activo, movido, ha movido este espacio del RECINACU y este internacional desde Ecuador. Cuéntanos, por favor, José, tus motivaciones, qué vas haciendo allí, cuestión de 5 minutos, y luego pasaremos qué podemos hacer en adelante. Adelante, José. Gracias. En primer lugar, ¿por qué es lo que entra al aire? ¿Por qué es lo que empezamos a levantar voces como RICSINACO? Y es precisamente porque simplemente no nos hablan. No nos hablan. ¿Y quién habla por nosotros? ¿Quién dice nuestros problemas? ¿Qué dicen cuando abordan determinadas temáticas? Entonces, en el momento que no nos muestran, no nos dicen, no nos nombran, simplemente no existimos. Entonces, allí tiene el origen, básicamente, cuando aparece RICSINACUI. Claro, somos un medio digital comunitario. Esto ha sido un proceso de construcción y de irlos juntando retazo en retazo, diríamos, porque empezamos, claro, un grupo de compañeros comunicadores, unos de formación y otros por vocación, vinculándose a diferentes espacios de medios de comunicación, pero la sorpresa ha sido de que cuando hablamos un poco medio decorativamente, llamemos bonita la fiesta, bonito el traje, este ritual, qué lindo, etcétera. Bueno, pues nos tenían y uno que otro también hablando nuestras lenguas,
Pero en el momento que empezamos a topar temas económicos, temas de derechos, temas de poder, y empezamos a señalar con dedo, nos han felicitado que el programa es lindo y por lo tanto el medio va a entrar en un proceso de reestructuración, así que le vamos a llamar. Entonces, generalmente, o más bien, nunca nos han llamado. En los medios que nos hemos involucrado, este ha sido un poco, digamos, el común denominador. Entonces, también hemos visto, hay especialistas, indigenólogos, podríamos decir, que también han incursionado y han empezado a rondar los medios de comunicación, impresos, obviamente audiovisuales, en los últimos tiempos, bueno, ya digitales, pero a la final, ¿por qué hablan? ¿Qué dicen? Ese ha sido otro de los cuestionamientos. A la final empiezan a aparecer solamente una verdad, mientras que hay otras verdades desde los territorios, hay otras verdades desde sus propios actores, hay otras verdades desde otras miradas, también otras historias que no han sido contadas. Entonces, ¿dónde aparece eso? Allí justamente nace Rixinacui y nos hemos ido configurando este medio digital comunitario. Hemos incorporado, claro, en ese caso ya a hermanos y hermanas de diferentes territorios, de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades, y también no solamente indígenas, también hay académicos, también hay gente muy comprometida que no son indígenas, pero que están en esta perspectiva de construir una sociedad, llamemos, que nos una a todos, donde podamos quepar todos, decimos, y por lo tanto avanzamos. Claro, no tenemos mucho tiempo de estar al aire como Rixinacui. Vamos al 5º año, claro, con articulistas, haciendo radio. En los últimos tiempos hemos volcado, en cambio, ya empezar a entrar a la línea audiovisual. Y claro, esto también nos ha costado muchísimo porque a la final tratamos de buscar gente especialista, o sea, que nos hemos quedado con el chip y nos hemos tenido que reinventar la forma de preguntar, la forma como a ratos nos han enseñado en las universidades, tienen que empezar estas preguntas, etcétera, etcétera. Y a la final, cuando empezamos a conversar, a dialogar con estos otros interlocutores, a ratos decimos, bueno, ¿por dónde? Sin embargo, ellos son con quienes hemos empezado a generar opinión, a generar estos cuestionamientos, a visibilizar problemas, a visibilizar también nueva gente, porque no son solamente los entendidos, entre comillas, los que tienen que hablar determinados temas, sino quienes sufren en realidad, quienes conocen en territorio, quienes tienen en detalle estas problemáticas. Para concluir, diré que en definitiva nos hemos ido articulando de a poco y es una tarea bien fuerte, llamemos, porque en la gran parte de compañeros de este colectivo que armamos, que conformamos Rixinacui, no tienen formación, llamemos, de comunicadores a nivel formal, pero son comunicadores, digamos, por vocación y están en esta perspectiva de acompañar a sus pueblos. Y hemos dicho, bueno, a la final vamos a encontrarnos entre pueblos en el país y de alguna manera no entendíamos qué está pasando en los otros lados porque tampoco podíamos ponernos cerco. Al menos hemos dicho, entonces vamos por nuestros vecinos y así hemos ido abriendo territorios o más bien rompiendo fronteras tanto hacia el sur, hacia el norte, bueno, a la final para encontrar con hermanos de Centroamérica, con hermanos que están en Chile y en otros países. Y ahí justamente se ha ido configurando Rixinacui Internacional. Y lo que decimos actualmente es, aquí hay la otra verdad y nunca más sin nosotros, decimos ahora. Muchas gracias, José Atupaña, desde Rixinacui Internacional, desde Quito, conversando con ustedes en este programa La Hora Constituyente, junto a Alejandra Petrone de Pespunit y también está Marlene Castro del espacio de Amapola. Por favor, Marlene, el tiempo es suyo. Cuéntenos por qué, cómo nace y qué es lo que están haciendo ustedes allí en su territorio con el tema de comunicación. Gracias, Ollantay, de nuevo. Bueno, Amapola Periodismo Transgresor es un medio
pequeño en el sur de México. Les decía hace un rato, estamos en la capital del estado de Guerrero. Es un medio nativo digital, tenemos 3 años, el 24 de mayo del 2019, en plena crisis por la pandemia. Pues bueno, surgió Amapola Periodismo. Quiero explicarles un poco el contexto de por qué pues, decidimos ponerle Amapola a nuestro medio de comunicación cuando de repente parece que es una provocación, una transgresión. Nos llamamos Amapola Periodismo Transgresor, además. Bueno, para nadie es un secreto, todo el mundo lo sabe, la crisis de violencia que vivimos en el país. Y principalmente el estado de Guerrero es una entidad que está al sur, que hemos sido, en esta entidad hemos sido estigmatizados porque en Guerrero siempre se ha dicho es donde se siembra la mayor cantidad de amapola, ¿sí? Que es la base de una droga muy potente, muy fuerte, y entonces siempre los guerrerenses pues hemos sido así como ubicados, estigmatizados de ser los violentos, conflictivos, etcétera. Y que somos los responsables de llenar de heroína al país y al norte, ¿no? De este continente. Amapola es un intento, precisamente, ponerle Amapola es un intento de desmontar esa narrativa oficial que nos criminaliza y nos estigmatiza. Es una reivindicación de, primero, pues amapola, aquí nosotros siempre decimos amapola es una planta, es una flor hermosa, que por una cuestión que tenía que ver con el poderío, con el comercio, con el poder económico, se estigmatizó la planta y se prohibió. Nosotros platicamos con gente en los 50s, en los 60s, era una planta todavía en los 50s y 60s que la gente cultivaba en sus jardines, ¿sí? Y pues después comenzó esta situación cuando se hizo prohibitiva y comienza una serie de cosas que nos mete en una situación estigmática a los guerrerenses y le ponemos a Amapola a propósito, como una intención de provocar esa discusión y de desmontar esa narrativa oficial. Nosotros en Amapola somos un medio en el que no tienen voz los liderazgos de los grupos económicos y políticos. Para eso hay un montón de medios. Nosotros las cosas que cubrimos son principalmente noticias que tienen que ver con la defensa del territorio, con la defensa de los derechos humanos, con las violaciones a los derechos de la naturaleza, de la tierra. Entonces le damos voz a esos grupos que tradicionalmente y en los medios hegemónicos, en los medios grandes, pues no tienen espacio, no tienen cabida. Desde ahí, desde nuestro mismo nombre, desde nuestra misma intención de por qué surgimos, pues somos diferentes. También, como muchos de nosotros, los que formamos parte de Amapola, hemos estado obviamente en otros medios, tenemos unas carreras periodísticas en otros medios de comunicación, y este asunto de la violencia que nos atravesó a todos en el país, pues de repente nos cambió a todos de estar cubriendo, no sé, la fuente política, la fuente del Congreso del Estado, nos cambió a ser ahora reporteros que cubríamos la violencia. Como que se desdibujaron esas fronteras de las coberturas y ahora todos cubríamos violencia, o sea, todos cubríamos ese espacio que en los medios se le llama la nota roja, porque la violencia nos rebasó y nos convertimos todos en periodistas que daban cuenta de los muertos, muertas, asesinadas, desaparecidas, desaparecidos, pero además nos metió en una dinámica de estar contando, esto pasó, mataron ahora a esta persona, la dejaron aquí, etcétera, pero no estábamos reflexionando de manera general sobre qué,
cuál era el origen de la violencia, cuáles eran las causas, las razones de esta violencia. Nos propusimos en Amapola Periodismo desmontar esa narrativa oficial del origen y las causas de la violencia. Por eso también le pusimos este nombre muy a propósito y nos convertimos en un medio que buscamos explicar esas violencias. ¿Cuál es el origen de esas violencias? Y en esta explicación nos hemos topado que esos territorios violentísimos están atravesados por proyectos extractivistas de empresas transnacionales. Y eso hemos hecho en estos 3 años y meses que tenemos como Amapola Periodismo Transgresor. Ha sido un trabajo que lo hemos hecho en una entidad donde tradicionalmente hay violencia por diferentes causas. La violencia machista aquí es una violencia terrible, muy arraigada. Y en este escenario, pues hemos desarrollado este trabajo, afortunadamente en un escenario en el que también muchos periodistas han sido asesinados y violentados. Nosotros no hemos sufrido de este tipo de ataques porque hemos cuidado lo siguiente: mencionamos fenómenos, mencionamos lo que origina la violencia, pero no hay necesidad de achacar esa violencia a una persona en específico o a un grupo, porque la violencia es resultado de un fenómeno, ¿sí? Muy bien. Y cuando se menciona el fenómeno, cuando se menciona lo estructural, no hay necesidad de mencionar a personas, nombres y apellidos, que eso sí nos vulnera y nos pone en una situación de riesgo. Entonces eso hemos procurado y seguimos con este ejercicio, aunque lo hacemos en una entidad con estas características y en un país atravesado por la violencia en todos sus rincones. Muchas gracias, Y más gracias. Marlene Castro, desde Amapola, medio de comunicación, como ya indicaba, transgresora, y narrándonos las razones y la particularidad de este medio. Estamos conversando con nuestros invitados, que por cierto van a ser también presencias, se van a encontrar entre ellos presencialmente en Guatemala País, próximo 22 de noviembre, en el encuentro de comunicación desafiado por el tema de la interculturalidad y la decolonialidad. Estamos con esta tertulia, comunicación desde los pueblos y territorios, retos y desafíos. Conversando con ustedes, Alejandra, José y Marlene. Y obviamente también están otros colegas que algunos con la pantalla bueno, casi ninguno con la pantalla activada aparte de los 3, aunque sería importantísimo, porque este contenido también lo estamos grabando para que usted lo pueda ver también en diferido a través de nuestros canales de YouTube, que en este momento Sub no nos permite transmitirlo en simultáneo. Voy contigo, Alejandra, hasta Uruguay. La segunda cuestión que te planteábamos era que nos hablaras en cuestión de unos 5 minutos también, y gracias por respetar tiempo en la anterior intervención. ¿Cuáles son los principales desafíos de la comunicación desde los pueblos y territorios en disputa? Que también tanto Marlene y ustedes tres han estado abordando el tema de la disputa. Adelante, por favor, Alejandra. Sí, se han dicho cosas muy, muy importantes y muy interesantes las que estamos escuchando. Desafíos, tenemos muchos, ¿no? Creo que el desafío de trascender, que el mensaje a todos llegue y que podamos sentirnos integrados, comprendidos, respetados. El desafío de contar esa historia que destacaba José, ¿no? Esa lucha diaria, e ir contra la estigmatización a la que hacía referencia Marlene, y además a nosotros nos toca hacerlo desde Uruguay, en el marco del horror que fue el exterminio del pueblo charrúa. Esta es una llaga que tenemos abierta y que no queremos que se repita nunca. Por eso es importante el relato de las historias que suceden ahora, las historias que pasaron, ¿no? Tener memoria y poder llegar a más gente para que se den cuenta de lo que está sucediendo y que muchas cosas tienen explicación en lo que ocurrió antes, pero bueno, ahora está en nuestras manos poder hacer ese giro y continuar avanzando. No es fácil, lleva tiempo, vemos a diario muchísimas injusticias
y el desafío que tenemos es contribuir todos los días en algo para que las cosas vayan tomando otras dimensiones. Tenemos el desafío de descolonizar nuestros propios pensamientos y avanzar en este proceso que no se detiene y que debe alcanzar además a la educación, la cultura y por supuesto la comunicación. Creo que hay que utilizar la comunicación de los medios para la defensa de los derechos y poder revolucionar el lenguaje radiofónico, que se nutra también de lenguas indígenas. A nosotros nos pasa, a todo el equipo, que trabajamos en una agencia internacional de noticias rusa en América Latina, y muchas veces se nos pide que hablemos inglés. Y hay una exigencia, ¿no?, de los entrevistados, ¿no?, por supuesto de la agencia, en donde predomina un lenguaje que hasta se enseña en las escuelas, ¿no? Por eso hablaba de descolonizar la educación. ¿Cómo puede ser que no sepamos lenguas nativas y si todos tengamos conocimiento de algún término en inglés, en francés, en cualquier otro idioma que no sea el originario de nuestras tierras? Tenemos además el desafío de preservar los conocimientos ancestrales de los pueblos, ese tesoro que es depreciado muchas veces por Occidente en pos de las farmacéuticas, se estigmatiza. Creo que hay que ir al rescate de esos valores ancestrales. Tenemos el desafío de la internacionalidad, la defensa del medio ambiente. Bueno, se mencionaba hace un rato la COP27. Hay 100 empresas que son las más importantes en emisiones, y sin embargo lo estamos pagando todos, en los países más pobres, los daños, las muertes, la lucha, la desaparición de quienes defienden la tierra. Hay una frase que dice: el que contamina paga. Bueno, eso no está sucediendo y también es parte del desafío que tenemos. Yo creo que hay que potenciar el proceso de descolonización, insisto mucho en esto en todos los niveles, y que nunca más tengamos que explicar que fuimos descubiertos, y que se tome conciencia del genocidio y la violencia al que han sido expuestos muchos pueblos y que aún sigue pasando. Otro de los desafíos más importantes, ya lo estaban mencionando, pero creo que es importante hacer hincapié en poner en la agenda los temas que importan a las comunidades, y eso es día a día, y es parte de nuestra revolución. Insistir, la importancia de las radios comunitarias que pueden llevar ese mensaje más allá de lo que estén pasando las cadenas noticiosas. Poder insistir con el mensaje que esto es lo que importa, y esto tiene que empezar a avanzar en la agenda política de todos los países. Creo que es un momento de continuar la revolución, y ese es parte del desafío que todos tenemos. Muchas gracias, Alejandra Petrone, conversando con nosotros en el programa La Hora Constituyente, en este espacio que hemos titulado Comunicación desde los territorios y pueblos, sus desafíos y retos. Y nos deja entonces clarísima: batalla cultural. Si no avanzamos en la batalla cultural, nos seguirán ganando en el territorio del sentido. Batalla por la vida. Si no cambiamos el sistema predadora del planeta, pues vamos a terminar sucumbiendo todos. Y el tema de la batalla geopolítica. Tenemos que tener nuestro espacio en esta nueva reconstrucción del orden mundial. Y los pueblos tenemos mucho que decir allí, sobre todo por nuestras, digamos, proyecciones, ¿no? Estilos de vida, como es el buen vivir, etc. Muchísimas gracias, Alejandra, por ese importantísimo aporte. Estamos realizando. Voy a pedir a Varicielo que si me puede compartir, por favor. Estamos haciendo esta conversada como adelanto al encuentro presencial del 22 de noviembre de comunicadores, periodistas. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por eso se compartió la pantalla. Bien. Que no puedo ver la pantalla, no tengo internet. Vamos a... ahora sí, volví, creo. ¿Me conectan? ¿Me escuchan?
Sí, muy bien. Entonces, Ahora por sí, favor, gracias. Por favor, subimos entonces la agenda pequeña, que también el objetivo era que las y los participantes en el encuentro se conocieran hoy. Entonces se los pongo para que tomen en cuenta, ¿no? El tema principal, el tema que vamos a abordar es el tema, lo que decía Alejandra, el tema de la decolonialidad. No vamos a leer pueblos y comunidades en movimiento, desafíos de la decolonialidad para el buen vivir. Este es el tema del evento en sí. Y el primer día tenemos el encuentro de comunicadores. Vamos a ir mencionando únicamente... pero esto no es el tema de la... sí, es que no me están presentando la agenda del día 22. Así es, este del día 22. Sí, está bien. Entonces, el primer día, el 22, va a ser a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, abordamos el tema de comunicación decolonial, ¿no? Ahí tenemos algunos colegas allí que van a estar conversando sobre el tema. La mayoría lo conocen aquí porque han estado con nosotros, Ramón, Katia, Karina, ¿no? Sí, el segundo evento, ahí va a estar Alejandra, va a estar nuevamente ahí, va a estar el compañero que inició la mula en el Perú, un espacio súper interesante porque cargan todo, por eso se llama la mula, interesante, no sé si ustedes lo han visto, y está Paulina Acevedo de Chile, que también ha hecho un proceso de comunicación y articulación en el tema de proceso constituyente. Y en la tarde, ese día, iniciativa de comunicación intercultural desde los territorios. Allí sí vamos a hablar diferentes actores que estamos haciendo comunicación desde nuestros territorios, ¿no? Para ir viendo qué estamos haciendo para luego, a las 4 de la tarde, subimos por favor asistencia, Maricielo, gracias. A las 4 de la tarde, finalmente abordaremos esto de qué hacemos ahora, ¿sí? Cómo nos vamos a articular más de lo que ya estamos. Entonces, eso va a ser, amigas y amigos, el encuentro, el primer día, digamos, del encuentro de Aviala Soberana, el primer día dedicado exclusivamente a comunicadores y periodistas para conocernos dónde estamos avanzando con una básica proyección teórica, ojalá que sea de interés, como el tema de la interculturalidad y de la colonialidad, y abordar el tema de qué estamos haciendo y qué más podemos hacer para acompañar las luchas de los pueblos. Esto es, por favor, quitamos pantalla y vamos a continuar entonces con nuestro programa La Hora Constituyente cuando son las 9:44. No he leído ningún mensaje, segurísimo que hay mensajes en los canales. Voy a intentar ingresar antes de darle la palabra a José. Por favor, José, vas pensando en el tema de los retos, puntual allí porque el tiempo nos vence, es la hora constituyente y tiene que ser 1 hora, me dijeron. Aunque obviamente nosotros tenemos el espacio del Zoom, entonces podemos utilizarlo también más tiempo de la hora, pero eso no es el caso hoy porque hoy tengo que correr hacia las mañanitas. Es una comunidad campesina que me están esperando ya para una asamblea formativa y eso empieza en unos minutos y hay que salir corriendo. Si aquí ya me perdí buscando la pantalla de Codec. Bueno, vamos José, por favor, te escuchamos con ¿cuál es, desde tu perspectiva, desde Racinacuy, cuáles son los desafíos? Cuestión de 2, 3, 5 minutos, por favor, José. Micrófono, por favor, José, micrófono. Creo que una buena parte ya lo mencionó justamente la compañera Alejandra. Creo que los pueblos, en definitiva, desde los territorios, quizá con alguna particularidad o especificidad, sin embargo, en temas macros, son los que compartimos, son los que, digamos, sufrimos o estamos identificados plenamente y en esa medida lo que toca es justamente conocer qué es lo que estamos haciendo en cada lado respecto a esos temas, cómo lo estamos abordando, qué informaciones adicionales, qué experiencias, digamos, destacables que pudiéramos replicar en otros lados. En fin, creo que en ese sentido es uno de los retos que queda por delante. Y por otro, por supuesto, es la disputa de la comunicación como derecho. En el caso de nuestro país, el Ecuador, el Estado, como resultado de la lucha, por supuesto, de nuestro pueblo, es declarado como Estado plurinacional, intercultural, etcétera, etcétera, y hay una maravilla, digamos, en determinados articulados que lo muestra inclusive, como alguien decía, pues como la mejor constitución. Pero el tema es que queda ahí, en esa declarativa. En el momento que queremos aplicar, en el momento que queremos justamente
digamos, ejercer lo que dice la Constitución, entonces hay una serie de trabas. Y a la final hay cualquier argumento desde el poder, incluso para perseguir, para encarcelar, para deslegitimar, etcétera, etcétera, que ha sido un denominador común, no solamente entiendo en el Ecuador, sino también en otros lados. Creo que desde ese ámbito, ¿qué es lo que mostramos? ¿Cómo nos solidarizamos? ¿Cómo nos mostramos? ¿Cómo nos hacemos fuertes? Como suelen utilizar en los últimos tiempos, ¿cómo nos encuerpamos? ¿No es cierto? Desde el ámbito de la comunicación para no dejar solo a un comunicador o a un territorio, a un pueblo, a un líder que digamos que lo persigan, por decirlo de alguna manera. Otro tema es adicionalmente como derecho, también por qué tienen que solamente determinados sectores tener toda la dotación, llamemos tecnológica, humana, de formación, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de Rixinacui, a la final tenemos que privarnos de tomar, yo qué sé, la leche durante tantos días para pagar del internet. Y a pulso de esa naturaleza, seguimos prácticamente acompañando este proceso de nuestros pueblos. Mientras que hay sectores, hay grupos de poder, en cambio, que con nuestros impuestos, con nuestros recursos, sin embargo, hacen totalmente lo contrario o colocan la agenda de ellos, más no de la mayoría. Entonces allí hay una tarea fuerte de cómo colocar la agenda nuestra para no caer en el coyunturalismo, porque ese es el otro tema. Bueno, pues hay un proceso, digamos, de fiscalización, por decirlo de alguna manera, desde los territorios, desde las organizaciones, desde las bases, desde los pueblos. Entonces, allí hacen aparecer un tema de violencia, un tema de muerte, un tema, cualquier cosa, hasta hacen erupcionar, llamemos, alguna colina, etcétera, y a la final todo el mundo nos ponemos a mirar a otro lado. Entonces, ¿cómo no caer en este tipo de situaciones? Y finalmente, creo que hay que fundamentalmente encontrarnos y ese encuentro implique trazar una ruta, ¿no es cierto?, bajo objetivos específicos, bajo estrategias, en definitiva, desde los territorios, como podemos empujar en Abya Yala un mismo destino. Creo que hay problemas, conflictos, situaciones que sufrimos en cada lado, y eso mismo es el reto, digamos, para encontrarnos. Al menos desde el Sinacui, nunca más sin nosotros decimos, lo visualizamos en esos términos. Muchas gracias, José. Vamos con la misma pregunta, Marlen. ¿Cuáles son los desafíos? Pero también te hacía la pregunta, ¿cuáles son tus expectativas? Porque seguramente tienes expectativas para venirte a este segundo encuentro de comunicadores a nivel de diferentes pueblos del continente para el día 22 de noviembre. Adelante, Marlen, por favor. Pues aquí, bueno, nuestros retos, nuestros desafíos en un estado atravesado por la violencia, pues primero, el principal es seguir vivos, seguir vivas para seguir comunicando. Tenemos aquí en el estado de Guerrero, yo les decía hace un momento, en este intento por explicar la violencia, pues encontramos que esos lugares, esos territorios ocupados por los grupos del crimen organizado, pues son también los mismos lugares ocupados por proyectos extractivistas de empresas transnacionales. Entonces, hay esa cobertura de parte de nosotros en esos lugares, en esos espacios. Son coberturas muy arriesgadas. Nos trasladamos a esos lugares y cada vez es un desafío ir, salir y poder regresar y sentarnos y tener la posibilidad de escribir eso que fuimos a ver y fuimos a reportear. Les cuento, por ejemplo, yo en el estado de Guerrero, que es donde está Periodismo Transgresor, es un estado de 3,5 millones de habitantes. Hay 4 grupos originarios. Estos grupos originarios más o menos ocupan son el 25% de la población.
algo que ha ocurrido aquí en los últimos 10 años y es muy interesante y muy importante, que los pueblos originarios, esos 4 pueblos originarios, 3 en concreto, comenzaron a reivindicar sus nombres originarios como pueblos, porque tenían otros nombres que fueron puestos también por un grupo originario, que era el imperio en ese momento. Y entonces también tenemos además ese reto de conseguir que todos los demás habitantes nombren a estos pueblos como ellos se nombraron a sí mismos. Son 4 pueblos originarios: Nahuas, Mepas, Nasabi y Ñondá. Estos pueblos eran nombrados tlapanecos, mixtecos y amuscos. Son nombres que no correspondían al nombre que ellos tenían como pueblo originario. Y también en este momento es este proceso de reivindicación de estos nombres por los propios pueblos. Y entonces son muchas cosas que están atravesadas en un estado pluricultural, como lo es el estado de Guerrero, además de un porcentaje muy grande, importante de habitantes de lenguas originarias. Pues todos estos pueblos están atravesados por este problema que tiene que ver con la defensa del territorio, por la ocupación de parte de los grupos del crimen organizado, con esos intereses atrás de grupos económicos y políticos por el desarrollo de proyectos extractivistas. Y bueno, yo les tengo que comunicar que me voy a retirar en este momento. Me dio un placer enorme poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pero queda abierta la conversada, como dices, Ollantay, porque además la vamos a continuar allá en Guatemala. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto conocerte, Alejandra, José, y a todos los demás compañeros, compañeras que están ahorita en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Marlene. Son las 9:55. Por favor, Alejandra, si tienes alguna idea conclusiva, 1 minuto. Igual también José. Y vamos a ir cerrando este programa La Hora Constituyente, hoy miércoles 9 de noviembre. Adelante, Alejandra, por favor. Quiero saludarlos y agradecerles esta participación. Ha sido una charla muy nutrida. Me he quedado con muchas cosas pendientes para poder seguir conversando con ustedes en unos días nada más. Ya quiero viajar ahora, ¿no? Me quedé con esas ganas. Es lo que promueve esta instancia, que uno sepa todo lo que tenemos para decir, todo lo que tenemos para escuchar y para aprender, ¿no? Y bueno, hay que descolonizar. Yo insisto, adoro esta palabra, creo que es algo que nos reivindica y que tenemos que potenciarlo, y agradecerles el recibirme tan amablemente e incluirme, que es muchísimo para mí por la experiencia de compartir y escuchar cuando esté allí de primera mano esas historias tan importantes y que tienen que trascender fronteras. Muchas gracias, Alejandra. Un gustazo estar con ustedes. Claro que sí, el gusto es nuestro. Vamos contigo, José, por favor, hasta Ecuador. Activa, por favor, el micrófono, José. Gracias, y realmente un gusto, Alejandra, como también Marlene, y a ti, Ollantay, por liderar también estas iniciativas, este proceso. En el momento que logremos justamente romper esas fronteras que nos han puesto, y que gracias a esas fronteras han perseguido, han dividido familias, han generado historias totalmente contrarias a nuestros pueblos, nos han generado hasta, digamos, acciones bélicas. En ese momento y en el momento que conozcamos, creo que podemos construir nuestra propia casa, nuestro propio hogar, nuestro propio destino. Y eso es posible en una parte, digamos, en una medida, en el sentido de que desde lo comunicacional pudiéramos acompañar justamente a esos procesos
que se van gestando esos procesos de lucha, esos procesos de liberación de nuestros pueblos. Y estas iniciativas, lo que cada uno hace en su territorio, por más pequeñito que sea, en definitiva se sume hacia ese gran propósito. Nunca más sin nosotros. Un abrazo fuerte y ojalá pronto podamos hacerlos físicamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por seguirnos en los diferentes canales. Otra vez repetimos, el SINACU Internacional, donde José también está activando allí, ahí también transmitimos. Muchas gracias por seguirnos y ojalá que ya sea virtualmente, en el caso de los que están confirmados presencialmente, podamos reencontrarnos aquí en Guatemala. Un mundo de mundos, un continente de continentes que ni entre nosotros mismos nos conocemos porque, por más que seamos geográficamente pequeñitos, pero estamos pues permeados por un modo de ver el mundo que no nos permite ver nuestros mundos. Y de eso se trata, avanzar en el diálogo que llamamos, por decir un término, intercultural y ojalá también decolonial en este 22 de noviembre en el encuentro de comunicadores y comunicadoras. Muchas gracias por vuestra atención y gracias también a los que han estado en la sala y también siguiéndonos desde los espacios. Su compromiso siempre es generamos contenidos para que usted también pueda mover en los espacios donde le permiten moverlo y si no, también generar contenidos porque es la única manera de que vamos a poder seguir saliendo de la dominación cultural. Soy Ollantay Itzamna, hasta el próximo miércoles en la hora constituyente. Chau, chau.